Hola a todos, hola a todas. Esto es Nadie al Volante. Yo soy José Baeza, pero lo que vas a escuchar a continuación no es Nadie al Volante. Nadie al Volante suspendió sus emisiones regulares a mediados de 2022, pues por puro agotamiento de sus componentes, y Elena, que es una mujer de culo inquieto en contacto directo con el cosmos, necesitaba seguir adelante con su proceso podcastil y se alió con Abigail Huertas y han sacado un podcast. Ese podcast es el que encuentras a continuación. Hemos querido hacer un episodio, no es un crossover, porque técnicamente esto no es un crossover sería una mezcla de ambos podcasts, pero sí darle continuidad al proyecto que nació con Nadie al Volante, porque yo sé que hay por ahí mucho fan y mucha fan de Elena, que es absolutamente fuera de serie. A Abigail la escuchasteis ya en alguno de nuestros episodios y hemos querido de alguna manera cerrar o darle una nueva vida a la gente que ha seguido Nadie al Volante, que nos ha preguntado a través de Twitter, a través de las redes sociales qué está pasando con el proyecto, pues hemos querido darles una respuesta. Psiquiatras al Aparato es un podcast que va sobre la vida, sobre la salud mental, sobre cosas que se piensan y cosas que se hacen. Y además se van desgranando de vez en cuando algunos conceptos, todo muy bien hilado, con contenidos de la literatura universal que sirven un poco como de motivación para cada uno de los programas o de los episodios. Psiquiatras al Aparato es un podcast quincenal, cada 2 semanas, que se publicará en principio, y si todo va bien, los miércoles alternos a las 6 de la mañana para que cuando te levantes y hagas el café lo tengas preparadito en tu reproductor de podcast favorito. Y las puedes encontrar como siempre, en iVoox, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en casi cualquier aplicación de podcast. Y si eres de los nerds, de los tecnológicos, de las tecnológicas que saben utilizar un feed, un RSS, porque tienes un programa como Pocket Cast, Overcast, Podcast Republic, un montón, tienes todas las vías de suscripción y de contacto en la página web redpicudo.com. Ahora sí, no te quiero robar más tiempo, te voy a dejar con el podcast Psiquiatras al Aparato y te pido por favor que si te gusta este contenido, te pases por el podcast, te suscribas y les des muchísimo cariño, muchísimo amor y dejes tu comentario en la aplicación o de iVoox o en nuestra página web, en la entrada del programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta aventura de Nadie al Volante y espero que encuentres en Psiquiatras al Aparato una nueva casa virtual, llámalo mesa de tertulia, llámalo rinconcito donde volver, como usted quiera. Os dejo con ellas. Aquí tienes Psiquiatras al Aparato. Estás a punto de escuchar un podcast de Red Picudo. A partir de cierta edad vas en el autobús y oyes una palabra cualquiera, colcha, por ejemplo, y enseguida comienzan a desfilar por tu cabeza las colchas de tu vida. Quizá recuerdes las primeras, destinadas más al abrigo que al adorno. Una de ellas tenía un tacto semejante a la que había en el último hotel en el que tuviste que hacer noche. Un tacto áspero, como de un terciopelo descortés, grosero. Quizá no resististe la tentación de pasar la lengua por su superficie para recuperar el sabor del insomnio infantil, del miedo. Y si escuchas la palabra reloj, recordarás sin duda aquel de péndulo que daba los cuartos y las medias y las horas enteras en casa de tus abuelos, donde pasaste la escarlatina o las paperas.
A lo mejor estás en la barra de un bar y alguien menciona a tu lado la palabra pasillo. Entonces, aún sin cerrar los ojos, se te aparecen los pasillos de tu vida. Aquel por el que se deslizaban las campanadas del reloj de péndulo, mientras te tapabas la cabeza con la colcha para no oírlas cabalgar hacia tu cuarto. O aquel otro, por el que a partir de cierta hora de la tarde comenzaba un tráfico intenso de fantasmas. Pero también uno en el que te extraviaste para siempre, del que a lo mejor no has salido. Y si piensas en ese vaso que ahora te llevas a la boca, quizá recuerdes uno de aluminio cuyos bordes, fríos como los labios de un cadáver, sabían a electricidad. A partir de cierta edad, las palabras son como las teclas de un ordenador. Las pronuncias con la punta de la lengua o las golpeas con la yema de los dedos, da lo mismo. Y aparece en la pantalla de la memoria un directorio de colchas, de relojes, de pasillos o de vasos, que son los diferentes pedazos de tu biografía. Cuando todos estos directorios se confunden bajo el misterioso código del Alzheimer, estás listo. De la mano de Juan José Millás, cuyo texto Biografía acabáis de escuchar, os damos la bienvenida a este nuevo proyecto Psiquiatras al Aparato, un podcast distendido donde dos psiquiatras y amigas charlaremos de la vida y quizás algún rato de salud mental. Al aparato os habla Elena Benítez Cerezo, médica psiquiatra, gazpachera, catacaldos, seriéfila, madre de dragoncitos y, sobre todo, amiga de la doctora Abigail Huertas Patón, el 50% de esta andadura podcastera que iniciamos hoy. Buenas, Avi, ¿qué tal? Hola, Elena, ¿cómo estás, amiga? Qué bien, menudo proyectazo y menudo texto para presentarnos, ¿no? Bueno, es que este texto a mí me ha parecido un gran texto para iniciar un proyecto así porque tiene tanto de vivencial, tanto de relato de psicopatología también, ¿no? Que es fantástico. Y Millás es que siempre es grande. A mí Juan José Millás me parece uno de los escritores, desde luego, que mejor sabe escribir acerca de encontrar la belleza en los detalles pequeños de la vida. Qué bonito, qué bien. Menos mal que nosotras no tenemos que escribir hoy. Pues sí, ¿no? Porque son unas horas ya un poco indecentes, ¿no? A estas horas la gente normal está cenando, tú estás en cualquier momento del día o de la noche, pero nosotras estamos en un momento de la noche que ya, sin haber cenado esto, a lo mejor estamos un poquito más espesas de lo normal. Y es probable que no estemos a la altura del escritor que nos ha precedido y nos ha introducido, aunque quisiéramos, ¿no? Hombre, probable no, es segurísimo porque Juanjo Millás es, vamos, una de las personas más inteligentes del mundo, sin lugar a dudas. Si nos estás escuchando, haznos un articulillo, porfa, que nos da engagement de eso y tal. Pero sí, yo admiro mucho a Juanjo Millás. Elena, tendríamos que explicar por qué hemos decidido dos psiquiatras, médicas psiquiatras, hacer un podcast. Pero, ¿tú por qué dirías que hemos elegido un podcast como manera de comunicar? Pues yo diría que ha sido una cosa más de piel, de instinto, ¿no? que de raciocinio, porque yo creo que nosotras, por nuestra profesión y también nosotras individualmente, ¿no? Nos movemos muy bien en la palabra, ¿no? Somos muy charlatanas, tenemos mucho carrete, pero también creo que por el ejercicio, ¿no? de la psiquiatría te obliga a cuidar de una manera muy especial el relato, ¿no? Las historias de la gente, los pequeños detalles que hay en ellas, ¿no? Y entonces nos gusta escuchar y nos gusta hablar también. Y creo que para nosotras la palabra hablada tiene una potencia comunicativa que no tienen otros medios, ¿no? de expresión, al margen de que, bueno, yo desde luego no escribo como Millás. Entonces... Tenemos otros talentos, pero quizá hablar no se puede considerar un talento, pero sí para nosotras es una herramienta. Nosotras escuchamos y también reformulamos lo que la gente nos cuenta, ¿no? Para que tenga para ellos una experiencia emocional y de cambio. Incluso cuando transmitimos nuestro saber, cuando damos alguna charla, alguna conferencia, yo creo que tú eres de las mías, tú y yo sí que sabemos transmitirle un toque que hace que a las personas le llegue también desde la emoción, que sientan que lo que les estamos queriendo transmitir
les produzca una emoción y eso les suponga un aprendizaje y un cambio. Y eso está fenomenal. Pero por otro lado, hay que decir que tú ya eres una podcaster reconocida, amiga. Cuéntanos. Bueno, reconocida, no sé, premiada y premiada. Bueno, sí. Yo participé en un podcast que se llama Nadie al Volante, Series y Salud Mental, que debéis escuchar todos porque nos lo pasamos muy bien. Que hice de la mano también de Red Picudo, con Josebi Baeza y Miriam Mora, dos amigos y psicólogos fantásticos, y ahí nos dedicábamos a destripar un poquito series, pues desde el punto de vista de la psicopatología o de la psicología que veíamos en los personajes. Esto es un poco el momento del personaje este de Los Simpson de soy Troy McClure, me conoceréis de otras películas como Peligro Inminente 1 y Peligro Inminente 2, y luego a Troy McClure no le conoce nadie, pues esa soy yo. Es cierto que el proyecto fue muy chulo y que sí que se llevó el premio a mejor podcast de divulgación científica y salud. Hay que escucharlo, hay que escucharlo. Yo sí te conocía, amiga, que no tengo yo claro cómo nos hemos conocido tú y yo, pero yo participé, me invitasteis a participar en un capítulo del podcast. Todavía no nos conocíamos personalmente, solo nos conocíamos a través de redes sociales. ¿Te acuerdas? ¿En qué momento nos pudimos cruzar tú y yo? Que además, fíjate que esto es algo que hemos hablado, ¿no? Que yo no recuerdo exactamente el momento en el que te conocí o cómo fue y fíjate que me ha pasado con personas muy significativas de mi vida, ¿no? Que es como esta gente que parece que ha estado siempre en tu vida y entonces, bueno, pues conectas de tal manera que bueno, pues no te acuerdas, ¿no? Del momento exacto. Es una relación, una vinculación, ¿no? Como que surge natural, y realmente también lo vincular, ¿no? Es muy importante en nuestro trabajo, ¿no? El saber interpretar las señales en esas relaciones, en darle al paciente, ¿no? Una relación de apego segura, ¿no? Tiene mucho que ver con esto. Pero a mí me ha pasado en unas cuantas ocasiones de mi vida, no muchas, pero contigo me pasó que de repente la gente me preguntaba, ay, ¿tú a Abby de qué la conoces? Y yo decía, ¿y de qué la conozco? Pues no lo sé. No sabemos de qué nos conocemos, pero nos conocemos. Pero nos conocemos. Nos conocimos por Instagram. Eso sí que sí, lo tenemos las dos bastante claro, porque además pasó bastante tiempo hasta que nos conocimos en persona, pero es que fue una cosa también, ¿no? Como muy, muy así, muy natural. Yo creo que nos debimos cruzar en algún momento a través de algún contacto común o alguna intervención tuya o mía en algún evento. Yo te recuerdo vinculada a la Fundación Querer, pero ya no sé si asistí a alguna charla tuya virtual o leí alguna entrada tuya en su blog o alguna cosa así. Y a lo mejor teníamos alguna amiga o amigo en la psiquiatría, en este pequeño pueblo o barrio que es la psiquiatría, en común, y empezamos a hablar, no lo sé. No consigo recordarlo. El caso es que luego hemos ido construyendo una sólida amistad en la que nos hemos intercambiado regalos, nos hemos visto, nos hemos hecho fotos, hemos comido, hemos cenado, hemos charlado, ¿no? Y hemos descubierto nuestras conexiones en común, que son muchas y sorprendentes. Sí, es curioso, ¿eh? Es curioso porque es una cosa muy rara, pero yo tengo la sensación de que además hay así como una especie de admiración mutua, ¿no? Desde la humildad de cada una es, oh, la gran Elena, podcaster premiada, la gran Abigail, ¿no? Pero hay una diferencia, y es que yo tengo muchas razones para admirarte y tú me admiras únicamente por el cariño personal y los ojos con los que me miras, que también están muy bien, ¿eh? Que esto es muy importante. Quererse es muy importante en la vida, ya lo decía el cordobés. Si has cogido esta referencia, naciste seguro en los años 80. En fin, el relato, ¿no? Hablábamos un poco de la importancia de las historias, ¿no? Del cómo en un momento dado el lenguaje pues vehicula o lleva muchas cosas, ¿no? Lo explica muy bien Millás en el texto, ¿no? Una palabra te lleva a evocar un episodio de tu vida, ¿no? Y
Y esto en consulta, ¿no? También lo vemos mucho, ¿no? Cómo trabajamos, ¿no? Desde el relato para ayudar a lo mejor a las personas a darle un nuevo enfoque, ¿no? A construir un relato alternativo, cuestionar, ¿no? Determinadas visiones que tienen sobre algunos hechos, y eso es en el fondo la psicoterapia, ¿no? No sé tú cómo ves esto, Avi. Sí, yo creo que es nuestra herramienta de trabajo es la palabra, claramente. No hay otra herramienta porque no tenemos bisturí ni tenemos campo estéril, ¿no? Aunque podamos dar pastillas, verdaderamente, en el momento en que tú tienes una intervención con la palabra, con la otra persona, ya se está estableciendo un vínculo y estás produciendo un cambio, sea por una llamada de teléfono, sea por un correo electrónico, sea en consulta, de la manera que sea. Yo creo que a través de la palabra estamos introduciendo a la otra persona en una visión de su realidad diferente. Y me parece muy, muy importante que el podcast también puede ser una herramienta para que la gente pueda tener una serie de sensaciones o emociones mientras nos escucha, que incluso pueden hilarlas con el momento en el que lo están escuchando, porque yo escucho podcast mientras plancho, mientras conduzco, a veces mientras hago deporte, ¿no? Y en el momento en el que el podcast te hace sonreír, pues porque dicen una tontería o algo que te resuena, y tú estás haciendo una actividad placentera o aburrida o lo que sea, te produce una emoción, y yo creo que eso está muy guay también y se equipara mucho a lo que nosotras hacemos en el día a día, en nuestro trabajo. Pero bueno, por otro lado, a mí este podcast me gustaría darle un toque muy parecido al que le dabais vosotros, que no he visto yo otros podcasts que tengan tan en cuenta al escuchante o al oyente y sean tan participativas las personas que os escuchan. Eso me encanta. Cuéntanos un poco. Sí, bueno, el Nadie al Volante la verdad es que generó una comunidad muy, muy chula, ¿no? Y muy fiel de escuchas, que espero que nos acompañen también en este proyecto. Pero yo creo que eso también es una cosa muy chula del podcasting, ¿no? El cómo se crea algo en común, cómo se crea una comunidad, ¿no? Ahí en el Nadie al Volante teníamos mucha interacción a través de los comentarios, que también, a mí me encantaría, ¿no? Que aquí pudiéramos interactuar y que incluso los escuchas nos recomienden, pues nos hagan observaciones, nos sugieran temas, ¿no? Pero lo cierto es que yo he conocido a través de la comunidad de escuchas de Nadie al Volante a gente muy guay. Yo tengo que saludar desde aquí a Germán, que es una persona Germán. maravillosa. Hola, Germán, conocido en el mundo entero. Y Germán es un escucha que bueno, pues nos ponía muchos comentarios, a mí me ponía comentarios muy, muy graciosos, y luego le conocí en persona y es un tipo verdaderamente fantástico, con una familia estupenda y súper cariñoso, ¿no? Entonces ahí pues surge una amistad. Entonces sí, quizá las nuevas maneras de comunicación, ¿no? nos permiten conocer a gente que de otra manera no hubiéramos conocido y generar algunas relaciones genuinas, ¿no? Desde el punto de vista humano, que es algo que también es muy interesante. De todas maneras, yo creo que a ti te pasará lo mismo. Este tipo de relaciones genuinas también las hemos establecido en el trabajo o con compañeros, ¿no? Con familiares de pacientes a veces. A mí me ha pasado a veces que por lo que sea hemos establecido ese vínculo y ¿no? Esa comunidad entre compañeros. Quizá esto es un poco más parecido a nuestro trabajo de lo que nos pensamos, ¿eh? Sí, Yo estoy viendo probablemente. cada vez más similitudes. Ahora ya voy entendiendo por qué un podcast, ¿no? Sí, ¿no? Hemos empezado el episodio sin tenerlo muy claro y ahora ya se van perfilando algunos motivos. Pero sí que es verdad que ese generar, ¿no? Decías antes de cuando tú escuchas los podcasts y dicen algo que te hace reír o algo que te llega, ¿no? El generar esa emoción es que al final yo creo que eso son como pequeñas señales, ¿no? Que se van haciendo
en nuestra biografía que hacen que lo que estamos haciendo en ese momento, por ejemplo, se fije mucho más, ¿no? Eso está demostrado que los recuerdos con una carga, las vivencias con una carga emocional importante se fijan mucho más en la memoria, ¿no? Y quizá ya, a mí también me ha pasado que a lo mejor ya no recuerdo un momento determinado disociado del podcast que estaba escuchando, ¿no? Sí, en ese momento estaba escuchando yo tal, ¿no? Y pasó esto, ¿no? Entonces, saber que acompañas a la gente así, ¿no? En su día a día, a mí me parece muy bonito. Sí, está fenomenal. Bueno, y les contamos a quienes nos escuchan por qué hemos elegido el nombre del podcast, o tenemos respuesta o no tenemos respuesta. Yo creo que a esa por lo menos sí tenemos respuesta, ¿no? Fue aquí, estábamos haciendo como un brainstorming, ¿no? De una lluvia de ideas de cómo llamar al podcast y surgieron algunos que nos convencían más, otros que nos convencían menos. Y de repente surgió como, bueno, pues psiquiatras hablando, psiquiatras con el micro, psiquiatras al aparato, ¿no? Y a las dos como que nos pareció muy chulo, y a mí además me resuena mucho, ¿no? También, como has dicho antes, esto de resonar, a mí también me resuena porque yo tengo una hermana pequeña que siempre ha sido muy entusiasta, muy enérgica, muy polvorilla, ¿no? Es una tía simpatiquísima y estupenda, ¿no? Y muy graciosa. Entonces, desde muy pequeña tenía mucho salero, y una vez escuchó a alguien lo típico de los abuelos que cogen el teléfono y dicen Pepe al aparato, ¿no? Y mi hermana se quedó con la copla, y a lo mejor, pues cuando tenía 6 o 7 años, cada vez que sonaba el teléfono fijo de casa, lo cogía y decía Isa al aparato. Entonces, cuando sugeriste también esto, fue de perfecto. O sea, es que es totalmente, ¿no? Cierra el círculo. Hay que darle las gracias a Isa, pero es verdad que es un poco cerrar el círculo, porque la sugerencia fue mía. Así, en plan, vuela pluma, ideas que se nos iban ocurriendo, y tú dijiste, esto es una señal, tiene que ser el nombre. Y a mí me encanta, me parece que nos representa totalmente, ¿no? Totalmente. Además, nosotros tenemos un alma como muy de señora antigua. No, no es señora antigua, ¿no? Pero de señora que ya ha vivido todo y que ya se ríe de todo y que ya le da todo un poco igual. Y que si yo cojo el teléfono y digo Mari Carmen al aparato, a mí me da igual que se rían mis nietos, porque ¿qué más da? Que se lo pasen bien. Entonces yo creo que también es un poco, ¿no? Que nos representaba nuestro rollo también. Sí, yo creo que sí, que con el título la gente se puede hacer una idea más o menos de lo que pueden esperar de nosotras y del podcast. Y ahora nosotros tenemos que esperar un poco también el feedback de la gente que nos escucha, ¿no? A ver también que nos propongan temas, que participen. Esto estaría fenomenal, la verdad. A mí me gustaría saber qué gente nos escucha y qué inquietudes tienen y qué es lo que les gustaría. Pues... Sí, hacer aquí comunidad, porque también, bueno, pues al final esto nos enriquece a nosotras también, ¿no? Nosotras somos psiquiatras vocacionales, ¿no? Ambas, y nos encanta. A mí me da mucha energía, ¿no? La relación humana y las historias de los otros, ¿no? Y bueno, pues también el que nos hagan sugerencias, para mí es el sentido, ¿no? de todo este tema del podcasting, el sentido de la vida. Vamos a tener cuidado que no se convierta esto en un consultorio, ¿eh? Eso también. Sí. También. Eso... Aunque si se convierte, yo también te digo, Abigail Huertas, que yo creo que igual podríamos funcionar bien. Seguro. Aquí dando consejos a la gente. Amiga, date cuenta. Ay, amiga, vamos a ver qué pulso lleva todo esto. Pues yo creo que bien, ¿no? Al final estamos disfrutando un rato juntas, ¿no? Lanzándonos al mundo del podcasting, primera experiencia. Yo me estoy sintiendo bastante cómoda, no sé cómo estás tú. Pues estupendamente, como si estuviera en mi casa. Porque... Debemos decir también que esto de psiquiatras al aparato también tiene sentido, porque yo grabo desde mi casa en la provincia de Alicante y Abby está grabando desde Madrid. Entonces, yo me siento como si estuviera en mi casa ahora mismo. Menos mal, porque si te sintieras en otro sitio ya me preocuparía sabiendo que estás en tu casa. Sería raro, sí, efectivamente. Rarísimo.
Bueno, yo creo que con esto vamos a ir despidiéndonos, que además, como dicen las abuelas, a ver si esto va a ser conferencia y acabamos pagando nosotras. Recordaros o deciros que produciendo, realizando y en toda la parte técnica de este podcast está siempre Josebi Baeza, en un rinconcito de nuestras vidas, por suerte también. Y recordaros que en la web redpicudo.com tenéis acceso a todos los programas e instrucciones para poder suscribiros, y también nos podéis escuchar a través de Spotify, iVoox, Apple Podcast, Google Podcast y la plataforma de podcasting que queráis, que si no nos encontráis nos lo decís, que nos apuntamos. Y nada, pues Avi, ha sido un placer y espero que sea el primero de muchísimos. Esperemos que sí, por mi parte, el primero de muchos, Elena. Un placer para mí también. Pues nada, en unas semanas volveremos a estar estas dos psiquiatras al aparato y esperamos tenerte a ti de nuevo al otro lado. Adiós. Adiós.